Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad, un tema de suma importancia. La Organización Mundial de la Salud dice que la obesidad es una epidemia a nivel mundial y que cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Esto es sumamente alarmante. Para tratar este tema tenemos como invitado al doctor Oscar Meléndez, cuya especialidad es diabetólogo y educación física y deportes, muy conocido en el gremio médico por su experiencia en el tema. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctora Rina. Es para mí un honor, con altísima gratitud, aceptado su invitación y estamos aquí para compartir nuestro conocimiento con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Para comenzar, doctor, nos gustaría saber cómo se define la obesidad. Sí, doctora. Bueno, existen múltiples conceptos sobre obesidad. Algunos tienen características muy específicas, pero uno de los conceptos que mejor recoge el concepto de obesidad se define como obesidad es el incremento porcentual o el incremento en la cantidad de la masa grasa en el cuerpo de una persona que define su condición de salud o afecta su salud. Ese es un concepto muy fácil sobre la definición de obesidad. Y cuando una persona se presenta a su consultorio, ¿cómo hace usted el diagnóstico de obesidad en esta persona? Sí, doctora, los parámetros clínicos que existen para poder hacer el diagnóstico de obesidad pueden dividirse. Uno de los más utilizados se denomina índice de masa corporal. El índice de masa corporal, conocido también en otros lugares como el índice de Ketelec, consiste básicamente en pesar a una persona, generalmente con la menor cantidad de ropa, sin zapatos, y el peso debe obtenerse ya sea en libras o en kilogramos y luego también debe tallarse, es decir, usar un tallímetro, un estadiómetro para poder calcular objetivamente el peso de la persona y además la talla. El peso dividido entre la talla al cuadrado nos da el índice de masa corporal que nos expresa el resultado objetivo como normopeso, sobrepeso y los diferentes tipos grados de obesidad. ¿Cómo podríamos prevenir la obesidad? La obesidad puede prevenirse utilizando diferentes formas. Creo que las más sencillas, las más económicas, las de más fácil acceso son aquellas que hemos escuchado frecuentemente. Una de ellas tiene que ver con el hábito de nutrición. Déjeme contarle que dentro de la clasificación de la obesidad existe, según por grupos de edad, la obesidad infantil, la obesidad juvenil, la obesidad del adulto y la obesidad del adulto mayor. En el caso de la obesidad infantil, por ejemplo, un niño que tiene alrededor de un año, este niño no decide qué comer él. Son los padres o los tutores o los cuidadores quienes deciden qué va a comer el niño. Y es probablemente que esa sea una característica que muchos niños aumentan de peso. Igual los jóvenes, que ellos pueden decidir asociado a la gran ingesta calórica y poca actividad física. En ese sentido, entonces, podemos nosotros asegurar con evidencia médica que una de las formas de cómo podemos prevenir la obesidad es teniendo restricciones en cuanto a alimentación. Me refiero a restricción, no quiere decir una restricción total y absoluta, sino aprender a comer, es decir, escoger los alimentos. En términos de nutrición médica se denomina selección de alimentos, es decir, escoger aquellos alimentos que me nutren, que no me van a enfermar, pero que me mantienen mi peso normal. Esa es una forma. Y la otra, que también está demostrada, es el ejercicio físico aeróbico. Generalmente el ejercicio físico hace que gastemos más calorías, que gastemos más energía de la que necesitamos almacenar. Es decir, el ejercicio físico me gasta la energía que yo he consumido a través de diferentes alimentos. Así que el abordaje de prevención es nutricional, ejercicio físico, pero también conductual, que es el tercer elemento. Es decir, si yo tengo una conducta, si mi relación conductual con respecto a la comida, lo que yo pienso, deseo, con respecto a la alimentación o que la alimentación ejerce sobre mí, entonces podemos modificar eso con respecto a
la actividad conductual en relación a la comida. Así que sí, hay formas de que sí se puede evitar la obesidad. Ahora que menciona usted el hecho de que a los niños los padres son los que los alimentan, la Organización Mundial de la Salud también está determinando que intervenir desde 0 años a 4 años para que desde ahí se empiece a como educar, ¿verdad? En cuanto a cómo se debe alimentar y también la actividad física que tienen que tener. Sí, es correcto. Niños. Es curioso, fíjese, encontrar que realmente el adulto come como sus padres le enseñaron a comer en su primera infancia. Un niño, como les repito, de muy corta edad, de 0 a 1 año, el niño no decide qué va a comer él. Son cuidadores, los padres, o a quien está a cargo el cuidado del niño, quien decide qué va a comer. Y es muy probable que en muchas ocasiones se ha observado y reportado que muchas veces el alimento sirve como ansiolítico en el niño para que deje de llorar, para que deje de molestar, para que deje de dormir a la otra persona. Es decir, se da como una especie de ansiolítico. Es decir, de esa forma el niño puede ir ganando peso, pero de acuerdo a lo que el tutor, el padre, está alimentando excesivamente en forma calórica muy grande a su propio hijo. Y el concepto aquel de hace muchos años de que un niño gordito es saludable todavía persiste en algunos segmentos de la población, doctora. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo que hacer el personal de salud con respecto a evitar que ese pensamiento todavía siga teniendo mucha validez con respecto a la nutrición infantil. Con respecto a la resistencia a la insulina, que está bastante relacionado con la obesidad y que muchas veces se consigue. La resistencia a la insulina se confunde como que es lo mismo que síndrome metabólico o que diabetes, ¿podía decirnos? Sí, doctora, agradezco mucho la pregunta. Bajo el término de resistencia a la insulina se define como la oposición de las células, particularmente 2 tipos de células, las células de los músculos y las células de la grasa, al efecto fisiológico normal de la insulina. La resistencia significa que una célula tiene una oposición al trabajo normal de la insulina y eso se cataloga como resistencia a la insulina y tiene manifestaciones corporales la resistencia a la insulina. Una muy conocida es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es el color oscuro que usted puede observar en la nuca de las personas, el cuello de las personas, las axilas en las personas. Algunas personas no quieren levantar los brazos porque tienen totalmente oscuro las axilas, y eso se llama acantosis nigricans. Esa es una expresión dermatológica de la resistencia a la insulina. Y esa es una forma clínica de poder determinar la resistencia a la insulina. Además, existe otra evidencia dermatológica de la resistencia a la insulina, que son los acrocordones. Las personas llaman cabezas de venas, aparecen en el cuello, el tórax, las axilas, en el tronco. En realidad eso se llama acrocordón. Y el acrocordón es la expresión máxima de la insulinoresistencia. La persona que tiene insulinoresistencia puede tener diabetes en el futuro o va en camino a tener diabetes. Pero no siempre, ¿verdad? Si ella se cuida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Se ha demostrado, doctora, que las personas que tienen insulinoresistencia y tienen una reducción de peso dirigida, planificada, disminuyen la insulinoresistencia. Inclusive tienen hasta aclaramiento de la lesión de acantosis nigricans. Por lo tanto, sí puede combatirse la insulinoresistencia. Aparte de los efectos que ha mencionado de la resistencia a la insulina en las personas, ¿hay otros efectos que produce en la persona la resistencia a la insulina? Sí, doctora, existen y está demostrado que la resistencia a la insulina obliga al páncreas a producir más insulina porque se está encontrando que en la periferia hay resistencia al efecto de la insulina. Entonces las células que producen insulina en el páncreas producen mayor cantidad de insulina y eso puede predisponer a hipoglucemias o disminución de valor de glucosa en sangre que el individuo puede presentar. Y además de ello, si la resistencia a la insulina persiste en el tiempo, ocurre lo que se denomina claudicación de la célula beta, lo que significa que la producción excesiva de insulina, finalmente la célula es incapaz de mantener ese ritmo creciente de producción y el término que se ocupa se llama claudicación de la célula beta
beta, lo que significa que las células dejan de producir suficiente insulina y conlleva entonces al aparecimiento del trastorno del metabolismo de la glucosa o el azúcar en el cuerpo. Qué interesante. ¿Se puede evitar? Bueno, la diabetes como tal tiene factores, la diabetes tipo 2 principalmente, tiene factores hereditarios y factores de riesgo. Es muy probable que hay factores que no podamos modificar, doctora. La edad, por ejemplo, el sexo biológico y la carga genética. Eso por la mente no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar aquellas cosas que dependen del ser humano, como el hábito de alimentación, el ejercicio físico, el estilo de vida, tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas. Esto sí es totalmente modificable, doctora. Modificable. Doctor Meléndez, gracias por su excelente participación. Por cuestiones de tiempo, consideraremos el tratamiento en nuestra próxima entrevista. Hay una expresión que dice: nunca nos arrepentimos de haber comido demasiado poco. Recordar más a menudo esta frase en realidad nos ayudaría a no comer demasiado. Pero en el área espiritual ocurre lo contrario. La recomendación de la palabra de Dios en Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Las razones de por qué la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros son que la palabra de Dios es el mejor alimento para nuestra vida espiritual. El alma no puede sobrevivir sin la palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. La segunda razón es que la palabra de Dios es tan esencial para la vida espiritual como lo es la leche para el recién nacido. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nadie puede decir que nunca ha oído el llanto de un niño hambriento y que solo se calma cuando la madre o el padre le dan el alimento. Qué bueno sería desear como niño recién nacido la palabra. Y sigue diciendo el apóstol: para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra de Dios la que realiza el nuevo nacimiento en las personas por el poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra se manifiesta al dar vida espiritual a todos los que la reciben. Por la palabra de Dios conocemos que la fe puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo produce salvación y que su rechazo produce condenación. Juan 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer en Jesús es una decisión muy personal. Con todo mi corazón yo te animo a que ya no continúes rechazando a Jesús, ya no te resistas a creer en Él, porque en Él está la vida y la vida eterna. ¿Te animas a dar hoy ese paso de fe? Repite conmigo una pequeña oración. Dile: Señor Jesús, me rindo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Me duele el haberte ofendido. Perdóname. Hoy te recibo como mi único Salvador y Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y pon en mí un ferviente anhelo de tener tu palabra, para poder decir como el salmista: todo el día es en ella mi meditación. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo programa. Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica.